Vamos a abrir nuestras Biblias, a tener listo nuestras Biblias. Hemos comenzado, amados hermanos, una serie nueva. Esta serie es titulada Apología. Es para poder nosotros defender como cristianos a aquellos ateos, a aquellos que vienen y nos predican testigos de Jehová, a aquellos que son realmente de otras religiones, y muchas veces no atinamos, no nos concentramos, no podemos hablar. Amados hermanos, es justamente apología, es para nosotros entender y defender la doctrina. Así es que ya vimos la serie número 1 el domingo anterior. Habíamos hablado sobre los fundamentos hipotéticos para ver e interpretar el mundo bíblicamente. Así que hoy vamos a ver otro tema muy esencial, que es la ciencia y la Biblia, donde muchas de las personas creen que la ciencia es la que favorece y como que la Biblia es la que da cuentas a la ciencia. No, es al revés. La Biblia es el autor absolutamente de todo y la ciencia es la que va corroborando absolutamente todas las cosas. Así que es una enseñanza muy buena, muy excelente. Por favor, les invito a anotar para que no puedan olvidarse. Es muy necesario tener todo esto. Amén. Entonces, todos sabemos que la Biblia no es un libro de ciencia, sino un libro de fe. La Biblia no es confirmada por la ciencia, más bien la ciencia es confirmada por algunas declaraciones de la Biblia. Entonces, desafortunadamente, algunos científicos consideran la Biblia como una colección anticuada de mitos, de leyendas, de disparates primitivos. En su cosmovisión, como ya vimos en la clase anterior o en la prédica, en la conferencia anterior, cosmovisión es el pensamiento del hombre, cómo comienza a interpretar el hombre. No hay lugar para el diseño inteligente. Una vez que han desechado la Biblia, miran a sus creyentes como personas aún atrapadas en sus anticuados sistemas de fe. Así es como nos ven, amados hermanos, los científicos. Así es como nos ven los ateos. Nos ven anticuados, nos ven torpes, porque dicen que estamos centrados realmente en algo que se llama Biblia y estamos centrados en algo que se llama Dios, pero no hay y nadie le ha visto. Entonces, es muy interesante todo esto, amados hermanos, analizarle a la luz de la Biblia, a la luz, amados hermanos, de todo el tiempo. Entonces, algunos científicos caen en la trampa de llamar a las teorías hechos verídicos. Pero cuando sabemos en realidad que una teoría, si ustedes analizan en un diccionario, es algo que pudo haber pasado. Esto realmente viola el método científico. Desde ya ellos están violando para poder enfrentarse realmente con nosotros. Entre estas suposiciones enormes y no probadas están las relativas del origen de la vida, la negación de lo sobrenatural. Para estos científicos la conclusión es que llegamos aquí por casualidad y terminamos absolutamente en la nada. Qué coincidencia de los testigos de Jehová que dicen, amados hermanos, que aquí mueres y nada más, no pasa nada. Mueres y se acabó todo. Entonces esta posición es fundamental, insostenible. La Biblia ofrece una alternativa, en cambio, maravillosa y totalmente razonable. Es una alternativa que implica la fe en la existencia eterna, amados hermanos, del ser de la Biblia llamada Dios. Entonces miren esas dos interpretaciones que hay desde antes, desde nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando después de Jesús, no, estamos hablando desde antes. Y eso vamos a verlo. En 2 de Pedro, capítulo 2:1, dice: pero se levantaron, dice, falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales
encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre ellos, dice, sí, una destrucción repentina. Entonces, miremos lo que el apóstol Pedro habla, lo que nos especifica, amados hermanos. Algo muy importante, ya escrito, de que iban a venir absolutamente todos estos lobos rapaces disfrazados, iban a poner herejías. Entonces muchas de las personas pensamos que están dentro de la iglesia nomás los lobos rapaces. Amados hermanos, no, también están fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia están gobernando. Fuera de la iglesia, ellos no solamente a nivel de pueblos, de naciones, sino están gobernando, amados hermanos, a través de universidades, metiendo psicología, metiendo la evolución, metiendo el Big Bang y tantas cosas en la universidad. Es por eso que cuando llegan realmente nuestros hijos a la universidad, ya vienen hechos los señorzazos, ya vienen como que saben muchísimo, y no saben que todavía ellos están encaminándose, recién están encaminándose en la vida. Entonces nosotros tenemos, amados hermanos, que ser esos padres valientes, esos padres que estamos enseñando continuamente. Y por eso, repetimos, es necesario saber. Hay una idea muy siniestra dando vueltas en estos días. Una idea que incluso se enseña en las escuelas como la verdad. Y recordemos que todo eso es hipotético, o sea, algo que pudo haber pasado, pero no, ahora enseñan que es verdad. Esa idea es que la ciencia se fundó solo en los hechos y la religión se basa únicamente en la fe en la Biblia. Por lo tanto, la teoría avanza. Cuando se trata del origen de la vida, la evolución puede ser enseñada en las escuelas. Pero la pregunta más grande, amados hermanos, es ¿por qué no es enseñada también la creación? ¿Se han dado cuenta? En todas las escuelas, amados hermanos, enseñan sobre la evolución, que venimos del mono, pero en ninguna escuela se enseña sobre la creación creacionista, donde Dios está interviniendo. En esa sociedad estamos viviendo. Nadie reclama, nadie dice absolutamente nada. Entonces, por ende, los ateos se levantan, por ende, los filósofos, los científicos se levantan, amados hermanos, y quieren aplastarnos. ¿Y no es así? Amén. Bien. El creacionista, de hecho, pone su fe en el diseño inteligente. El evolucionista también opera por medio de la fe en el origen inexplicable y totalmente al azar de algo de la nada. No se equivoquen, amados hermanos. Nosotros tenemos que estar puestos en la verdad. Esto es un salto de fe, una suposición sorprendente que no se basa en hechos observables. Para los cristianos, la fe en el diseño inteligente como explicación del origen de la vida es mucho más razonable que la fe de la ciencia. Entonces estamos hablando que ellos, como decíamos en la conferencia anterior, cuando vamos a estar frente a un ateo, cuando vamos a estar frente a alguien que quiere discutir, lo primerito que te dice es, hablemos pero sin la Biblia. Entonces tú tienes que sacar fundamentos que sean verídicos, verdaderos, sin la palabra de Dios. Y explicábamos, amados hermanos, que también es algo lógico decirle a él que no tenga los campos filosóficos de anteriores tiempos, ¿verdad? Entonces no es viable. Nosotros tenemos esas presuposiciones. Nuestra cosmovisión en realidad es esa, de creer en la palabra santa de Dios, de creer en Dios. Entonces ellos dicen, pero si Dios no asoma, Dios no hay. Pero es algo contundente que la Biblia habla desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, amados hermanos, lo podemos ver.
porque dice que descendió nuestro Señor Jesucristo, se hizo, dice, carne. Entonces eso no les gusta oír. Ellos detienen ahí y dicen, no, sin la Biblia. Entonces veíamos que en el libro de Efesios nos especifica claramente que para nosotros hablar la verdad y para nosotros enfrentarnos a cualquiera, dice que nos vistamos de poder, y ese de poder es con el casco, con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, con la espada, que es la palabra santa de Dios, el calzado del evangelio, el cinto, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, si yo no voy a estar con la espada, ¿cómo voy a pelear? Porque mi fundamento y los hechos, amados hermanos, que yo voy a discutir y que yo voy a sacar, ¿dónde están? Están en la palabra santa de Dios. Entonces yo tengo que hablar de la palabra santa de Dios. Yo tengo que tener los argumentos realmente de la Biblia. Amén. Entonces dice, podemos observar que se han levantado una ola de científicos en todo el ámbito que quieren tapar la palabra de Dios. Pero su palabra dice en el libro de Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Después de la coma dice la verdad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces el hombre, amados hermanos, no entiende lo que ha hecho Dios. Y más adelante el mismo libro de Eclesiastés 8:17, dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Entonces tenemos científicos desde mucho antes de nuestro Señor Jesucristo, que desde ese tiempo ellos sí creían en la Biblia. A través de la Biblia ellos investigaban. Pero los científicos después de Jesucristo, amados hermanos, investigaron por sus propios méritos. Nosotros podemos tener un ejemplo de Charles Darwin, que dice que venimos del mono. Entonces, es absurdo absolutamente todo. Entonces se ha levantado, amados hermanos, una ola de científicos, se ha levantado una ola realmente de ateos que van en contra de la iglesia y nos creen tontos. Entonces eso meten realmente a nuestros hijos, y nuestros hijos, nuevamente les digo, creen que porque tienen un título, porque han pasado 6 años, ya conocen todo, y ellos quieren enseñar realmente a los padres. Entonces miremos lo que nos enseña la carta de 1 Timoteo. Tenemos que aprender como padres, amados hermanos, para enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños, para que tengan temor de Dios. El diablo sabe cómo atacar, el diablo sabe realmente cómo llegar a sus víctimas. Entonces, ningún libro que se encuentra en esta tierra podrá tener todas las disciplinas como genética, psicología, antropología, biología, geografía, profecías y tantas cosas, amados hermanos, que solamente tiene la Biblia. Si ustedes traen el Corán, ustedes traen muchos libros, no van a encontrar lo que hay en la Biblia. En la Biblia se encuentra sobre la muerte y se encuentra, amados hermanos, sobre la resurrección, y no hay en ningún libro. Es el único libro aquí en la tierra. Entonces dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para poder enseñar, para poder redarguir, para corregir, para instruir, dice, en justicia. La Biblia es inspirada por Dios y consta, sabemos perfectamente bien, de 66 libros, pero los católicos ponen otros libros más. Del Génesis hasta el Apocalipsis fue escrito en 1500 años y por cuenta de escritores en distinto tiempo. Todos ellos, amados hermanos, no se conocieron, pero lo sorprendente y lo dinámico es que escribieron lo mismo del plan de la salvación, de la redención del ser humano. En 1500 años, amados hermanos, entre 40 expositores, guiados a través por el Espíritu Santo, escribieron lo mismo, sin conocerte.
A través de ese péndulo, amados, de libros, somos redarguidos, somos enseñados las leyes de Dios, tanto moral, física y química. Nos corrige, es decir, que nos pone en rectitud nuestra vida. Aprendemos a ser justos. Entonces miren el ámbito moral. Pero ¿qué pasa con un ateo? Ellos viven en un ámbito amoral. Ellos quieren justificarse realmente de todos los pecados. Quieren justificar absolutamente todo. Pero si nosotros vamos, amados hermanos, analizando las Escrituras, el Señor, nuestro Padre Celestial, habla de que seamos unas personas entendibles en su ley. Y solamente así caminaremos por la rectitud, por el sendero, amados hermanos, vivo, limpio. Seremos justos. Entonces, ¿qué te va a hablar un ateo de eso? A nosotros nos tienen como locos. Dice en 1 Corintios capítulo 1, 19, 21. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré, dice, la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Miren, en Corintios ya habla todo eso. El apóstol Pablo predicó en la iglesia de Corintios. Muchos quieren aplastar la sabiduría de Dios. Y este científico, amados hermanos, tan criticado como Charles Darwin, donde dice que ni siquiera fue científico, dice que venimos del mono. Si nosotros, yo les invito a ver la biografía de este señor, vamos a encontrar, amados hermanos, que primero él fue un cristiano, iba a ser un anglicano, pero ¿qué pasó realmente con su vida? El papá le decía que sea él doctor, y cuando fue a dar las pruebas, dice que haciendo un corte a un niño, vio sangre y dice que no le gustó absolutamente para nada, y se salió de los estudios. Entonces el papá le dice, yo no quiero un vago en la casa, yo quiero que realmente vos estudies, seas algo. Entonces ahí comienza, vamos hermanos, a ver, a través de unos viajes, a descubrir en realidad los lugares como el mar y todo eso. Entonces vemos que va a Galápagos, vemos a todo lado, y comienza a hablar de las teorías de la evolución. O sea, es inventado por él. Pero ¿dónde está lo científico? Pero todos los llamaron científico, y cuando tú ves la biografía te vas dando cuenta, amados hermanos, que todo esto es una mentira de Satanás, que él va poniendo y él puso desde tiempos antiguos. Y tomarán en cuenta que los padres y la misma esposa, que era la misma prima, era cristiana, era luterana. Entonces él estaba entre la espada y la pared, no sabía qué hacer con su teoría y su mujer realmente que creía en Dios. Entonces hay que conocer, amados hermanos, todas esas bases. Pero un ateo viene y te rompe de esa manera y te deja callado. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, amados hermanos, algunas evidencias científicas que corroboran con la palabra de Dios. La Biblia y la libre flotación de la tierra en el espacio. Dice en el libro de Job, capítulo 26, 7. Dice que la tierra cuelga, amados hermanos, sobre nada. Y la Biblia se refirió a la flotación de la tierra en el espacio, en un momento en que se creía que la tierra descansaba sobre ¿recuerdan ustedes que nos enseñaban en la escuela sobre 4 elefantes? Y también se decía que la tierra descansaba sobre un hombre
cargado, amados hermanos, un hombre gigante cargado en su espalda. Entonces vemos que de esa manera, en 1500 años antes de Cristo, se hablaba. Y la ciencia, amados hermanos, no descubrió que la tierra estaba colgada sobre nada hasta el año 1650. Se dieron cuenta en realidad de que la tierra no estaba, amados hermanos, en el sentido como pensaban y como nos enseñaban en la forma anterior, que estaba agarrado por 4 elefantes o por un hombre agarrado el Atlas. Entonces, esto corrobora la ciencia, amados hermanos, de que en sí Dios ya había enseñado a Job. La Escritura habla también de una estructura invisible, y esto vemos que está en el libro de Hebreos capítulo 11:3, donde dice: escrito está hace 2000 años que lo que se ve fue hecho y lo que no se veía. Entonces, la ciencia descubrió solo en los últimos años que todo lo que vemos se compone de cosas que no podemos ver. Entonces son los átomos invisibles. Y ya estaba dado, amados hermanos, en el libro de Hebreos. Vemos la Biblia también se revela que la tierra es redonda. La Escritura nos dice que la tierra, en Isaías 40:22, Él está sentado, dice, sobre el círculo de la tierra. Ya está describiendo, amados hermanos, aquí en el profeta Isaías, cómo es la tierra. Entonces la palabra traducida aquí es círculo, es la palabra hebrea chuk, que también se traduce como órbita o circunferencia, dependiendo del contexto, es decir, indica algo esférico, redondeado o abovedado, no algo que es plano o cuadrado. El libro de Isaías fue escrito en algún momento entre los 740 y 680 años antes de Cristo. Esto es por lo menos 300 años antes de que Aristóteles sugiera en su libro sobre el cielo que la tierra podría ser una esfera. Pasaron otros 2000 años más en un momento en que la ciencia creía que la tierra era plana. Para que las Escrituras, amados hermanos, inspirara a Cristóbal Colón a navegar. Eso aprendimos nosotros en la escuela, recuerdan ustedes. En el tiempo de Cristóbal Colón, ¿qué pasaba? No podían viajar más allá de 500 millas, porque ya se escondía el barco y pensaban que caía al otro lado. Entonces, cuando escuchó Cristóbal Colón absolutamente todo esto, él dijo: no, hay algo más allá. Y yo voy a irme. Ayúdenme, páguenme con los barcos, pónganme gente. Y recuerden ustedes que les dieron presos. Y cuando comenzó en su viaje de búsqueda, amados hermanos, él sabía perfectamente bien que iba a llegar a otro lado. Y cuando ya le iban a matar a Cristóbal Colón, justo un hombre en el palo mayor grita: tierra, tierra, tierra. ¿Y con qué se enfrentaron? Con indios. Esa es la historia. Y entonces, ¿por qué negamos? O mejor dicho, ¿por qué niegan? Si hay una historia, amados hermanos, que prevalece, hay una historia que está dada, formada. Pero el enemigo siempre, amados hermanos, quiere tapar. El enemigo siempre quiere borrar. Quiere vernos que somos ignorantes. Quiere vernos que no podemos hacer absolutamente nada. Esa es la intención del enemigo. La Biblia, la ciencia de la oceanografía, por Mateo Maury, en 1806 a 1873, es considerado el padre de la oceanografía. Dice que se fijó en la expresión en el libro de Salmos 8:8, los senderos del mar. Entonces este científico Mateo Maury dice, escribió esto está hace 1800 años, y dijo: si Dios dice que hay senderos en el mar,
yo los voy a encontrar. Y Mauri a continuación aceptó lo que dijo Dios y se dispuso a buscar esos senderos. Y hoy estamos en deuda con Él porque su descubrimiento de las corrientes continuas, frías y cálidas, su libro sobre oceanografía sigue siendo un texto de referencia sobre el tema y todavía se utiliza en las universidades. ¿Qué les parece? ¿Corroboró o no corroboró la ciencia con la Biblia? Y eso niegan. La Biblia, amados hermanos, y las ondas de radio. Dios le formuló a Job una pregunta muy extraña en los años 1500 antes de Cristo. Él preguntó en Job 38:35, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. Esta parece ser una declaración científica anticuada, absurda, que se puede enviar la luz y luego se manifieste, amados hermanos, con un discurso. Pero ¿sabía usted que toda la radiación electromagnética, desde las ondas de radio hasta los rayos X, viajan a la velocidad de la luz? Es por eso que usted puede tener una comunicación inalámbrica instantánea con alguien al otro lado del mundo. Y de hecho, amados hermanos, de que se puede enviar la luz y luego manifestarse como un discurso, no fue descubierto por la ciencia hasta 1864, o sea, 3.300 años más tarde, cuando el científico británico James Clerk sugirió que la electricidad y las ondas de la luz eran dos manifestaciones del mismo fenómeno. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, nosotros encontramos que primero dice que Dios creó la luz, y en el cuarto día dice que creó el sol y la lumbrera, o sea, la luna. Entonces ponte a pensar, si Dios creó en el primer día la luz, entonces ¿cómo es, amados hermanos, que en el cuarto crea el sol? Entonces en el primer día estaba creado esto para poder nosotros conversar. El momento que yo estoy hablando, las ondas sonoras están llegando a sus oídos. Amén. Eso es lo que está enseñando, y eso descubrieron los científicos cuando el Señor ya introdujo, ya dio absolutamente todo eso. Veamos otra, amados hermanos, la Biblia y la entropía. 3 lugares distintos en la Biblia indican que la tierra se está desgastando. Veamos por favor Isaías 6. Alza los cielos vuestros ojos y mira abajo la tierra, porque los cielos serán desechados como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán los moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Es decir, que la entropía habla de que todo, amados hermanos, se acabará. Salmos 102, 25, 26. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. En el libro de Hebreos 1:11 dice, ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Entonces vamos a ver, amados hermanos, que esta tierra poco a poco va desgastándose. Pero los que creemos en Dios, los que estamos confiados en Cristo, la Biblia prácticamente dice que nosotros estaremos en su presencia, en que todos los procesos físicos, cada sistema ordenado con el tiempo tiene o tiende a ser más desordenado. Todo se agota y se desgasta, ya que la energía se está volviendo cada vez menos disponible para su uso. Esto significa que el universo con el tiempo se va a acabar hasta el punto que teóricamente hablando habrá una muerte terminal y por lo tanto no habrá más energía disponible para el uso. Esto no fue descubierto por la ciencia hasta hace poco, pero la Biblia lo declara en términos concisos, como acabamos de ver en algunos versículos bíblicos. Otro, amados hermanos, la Biblia y el ciclo del agua.
¿Recuerdan esto que nos enseñaban en cuarto grado, creo que era, o tercer grado, ya ni me acuerdo, pero lo que me enseñaron tengo en la mente? Las Escrituras nos indican, los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Eclesiastés capítulo 1, 7. Ahí está. Esa declaración por sí sola tal vez no parezca profunda, pero se hace aún más notable cuando se considera juntamente con otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, el río de Mississippi vierte aproximadamente 518,000 millones de galones de agua cada 24 horas en el Golfo de México. ¿A dónde va esa agua, amados hermanos? Y ese es solo uno de los miles de ríos que hay. La respuesta está en el ciclo hidrológico que presenta bien la Biblia. Eclesiastés 11:3 declara: si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y ahora observemos concisas palabras de la Biblia en Amós 9:6. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. La ciencia entendió, amados hermanos, plenamente la idea del ciclo integral del agua hasta el siglo XVII. Sin embargo, las Escrituras se refirieron claramente en el ciclo de agua más de 2000 años antes que descubriera, amados hermanos, este científico Pierre Perrault, Ernest Moriarty, Edmundo Halley y otros. Entonces vemos que la palabra santa de Dios tiene absolutamente convicción, tiene razón de todas las cosas científicas. Vamos otros rápidamente, la Biblia y la primera ley de la termodinámica. Las Escrituras dicen, Génesis capítulo 2:1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos. En hebreo original se emplea el tiempo pretérito definido para el verbo excavar, lo que indica una acción culminada en el pasado, que no ocurrirá nunca más. O sea, la creación se acabó una vez por todas. Eso es exactamente lo que afirma la primera ley de la termodinámica. Esta ley, que a menudo se conoce como la ley de la conservación de la energía o de la masa, establece que ni la materia ni la energía pueden ser creadas ni destruidas. Fue a causa de esta ley que se descartó la teoría del estado estacionario. La creación continua, propuesta por el señor Fritz Hall, afirmó que algunos puntos del universo llamados hirtros, la materia o la energía, estaba siendo creada constantemente. Pero la primera ley de la termodinámica afirma exactamente lo contrario. Realmente no ocurre. La creación hoy en día, todo está acabado, exactamente como dice la Biblia. Entonces miren, y esto vemos nosotros de científicos que hablan. La Biblia y las leyes de la meteorología. Las Escrituras escriben un ciclo de las corrientes del aire, 2000 años antes de que los científicos la descubriesen. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Eclesiastés capítulo 1:6. Ahora sabemos que el viento alrededor de la tierra gira en enormes círculos, en el sentido de las agujas del reloj, en un hemisferio y en el sentido contrario a las agujas del reloj en el otro. Entonces miren, todo está dado. Otro, el libro de Job y la masa del aire. Las Escrituras nos dicen, Job 28:25, que hay un peso realmente en el viento. Mucho antes de que se reconociera que el aire tuviera peso en el siglo XVI, la Biblia dijo que sí tenía también el peso. Y aún nos dice que el agua también tiene peso. El hecho de que tanta agua cubra la tierra significa que los efectos del sol,
la gravedad de la luna están perfectamente equilibrados. La energía se disipa en el agua y el peso del agua se mide con precisión. Richard Guter. Entonces, todo lo que yo les doy son informaciones ¿de qué? De científicos. Entonces, el libro de Job, vemos acá la rotación de la Tierra. Durante siglos los científicos creían en un universo geocéntrico. Se creía que las diferencias entre la noche y el día eran causadas por el sol que giraba alrededor de la Tierra. Pero hoy, ¿qué pasa? Sabemos, amados hermanos, hoy en día que la rotación de la Tierra sobre su eje es responsable de la salida del sol y la puesta del sol. Así que el sol no se mueve, la Tierra se mueve, amados hermanos, alrededor. Pero antes pensaban de esa manera. Hace 4000 años o más, estaba escrito por el libro de Job 38, 12, 14. Has mandado tú, dice, a la mañana en tus días, has mostrado el alba tu lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Entonces, en el libro de Job vemos, amados hermanos, nos está ilustrando en realidad cómo se mueve. Pero cuando nosotros no tenemos sabiduría ni tenemos entendimiento, lo que dice las Escrituras se nos va por alto. Pero asimismo, hermanos que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, vemos que eran realmente informados a través de la Biblia. Y a través de la Biblia ellos buscaban a ver si coincidía o no coincidía. De ahí salen los científicos. Amén. Entonces, la imagen aquí es de una vasija de barro que gira o rota sobre el entorno del alfarero, una analogía exacta de la rotación de la tierra. Otra, el libro de Job y las fuentes del mar. Las cámaras sumergibles modernas de buzo profundo en el mar han descubierto sorprendentes manantiales de agua caliente en el suelo oceánico. Y eso nosotros ya tenemos, amados hermanos, en el libro de Job 38, 16, donde Dios mismo dice ahí las fuentes del mar. Entonces, estos manantiales térmicos liberan enormes cantidades de agua sobrecalentada, rica en minerales, manantiales en las tinieblas. Y aquí vemos a este científico Richard Gunther. El libro de Job también habla de la luz. El señor Newton, o Isaac, como todos conocemos, estudió la luz y descubrió que la luz blanca está compuesta de 7 colores que se pueden separar de la blanca. Y en el libro de Job, capítulo 38, 24, ya encontramos eso. Luego de combinarse de nuevo para volverse, amados hermanos, blanca otra vez, la ciencia lo descubrió esto en el año de 1650 por Richard Gunther. Otro descubrimiento, el libro de Job y el camino de la luz. En Job capítulo 38, 19, la pregunta, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? El hombre moderno solo descubrió recientemente que la luz, la radiación electromagnética, tiene un camino. La velocidad en el espacio vacío es de aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. Entonces nosotros encontramos absolutamente todo esto. También en el libro de Job, este libro de Job, hay muchas cosas, hermanos, que nos sacan de dudas. En el libro de Job también encontramos los dinosaurios, donde dicen que muchos no existió. ¿Por qué desaparecieron, amados, los dinosaurios? La ciencia solo puede especular. Sin embargo, la respuesta puede estar en el libro de Job, los que están anotando, 40 del 15 al 24. Por falta de tiempo no lo leo, pero los que quieren, amados hermanos, anoten o subrayen en sus Biblias.
Entonces, Dios mismo habla en este pasaje de una gran criatura llamada Behemoth. Y algunos comentaristas de la Biblia creen que esta es una referencia de un hipopótamo. Sin embargo, una de las características de este animal enorme es que tenía una cola del tamaño de un gran árbol. Y la cola del hipopótamo es como un árbol pequeño, ¿verdad? Es una ramita. Entonces, he aquí todas las características dadas de este enorme animal. Fue la más grande de todas las criaturas que Dios hizo. Comía hierba, era herbívoro, tenía su fuerza en sus lomos y tenía una cola como un gran árbol. Tenía huesos muy fuertes, vivía entre los árboles y bebía grandes cantidades de agua y no se inmutaba con un río embravecido. Parecía no afectarle los ataques porque su olfato podía detectar las trampas. Pero las Escrituras dicen, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. En otras palabras, Dios hizo que se extinguiera la más grande de todas las criaturas que Él creó. Entonces, todo tenemos en la Biblia, amados hermanos. Y es algo contundente, es algo puesto. La Biblia y las normas de la higiene. Yo estoy tomando solamente algunos hechos porque esto es un libro y es enorme. Entonces estoy tomando solamente unos pocos ejemplos contundentes que ustedes puedan darse cuenta. En la Enciclopedia Británica documentada de 1845, un joven médico en Viena llamado Dr. Ignaz Semmelweis se horrorizó por la terrible tasa de mortandad en las mujeres que daban a luz en los hospitales. Hasta un 30% moría después de parto. Este doctor observó que los médicos examinaban realmente los cuerpos por los pacientes que morían y luego, sin lavarse las manos, iban directamente a la siguiente sala y examinaban a las madres embarazadas con esas mismas manos sucias. Esta era su práctica normal, porque era desconocida la presencia de las enfermedades microscópicas. Entonces este doctor insistió en que los médicos se lavaran las manos antes de cada examen, y la tasa de mortalidad cayó inmediatamente al 2%. Entonces observe las instrucciones específicas que Dios le dio al pueblo hace miles de años atrás, cuando tenía contacto con la enfermedad. Dice en el libro de Levíticos capítulo 15:13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Entonces los médicos se lavaban las manos en un recipiente con agua, hasta hace pocos años, amados hermanos, dejando los gérmenes invisibles en sus manos y así matando a las demás personas. Sin embargo, la Biblia habla específicamente que en el tiempo de Moisés tenían que lavarse cuando pasaba todo esto de las enfermedades a chorro de agua. La Biblia y la correlación de la mente y el cuerpo. La ciencia médica ha llegado a entender que existe una fuerte relación entre la salud mental y la física de una persona. La Biblia nos lo reveló con las siguientes declaraciones y otras, escritas alrededor del año 950 antes de Cristo. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 15:30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y a la medicina para los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22.
Entonces, mis amados hermanos, nosotros encontramos absolutamente todo. Todo encontramos por los científicos, que ellos corroboraron, amados hermanos, con la palabra santa de Dios. No es que la Biblia está corroborando con la ciencia. Los científicos corroboran con la Biblia. Entonces, los científicos que creyeron en la Biblia, y esto es muy importante que tú lo escuches, muchos de los grandes científicos del pasado que fundaron y desarrollaron las disciplinas claves de las ciencias eran creacionistas, es decir, creían en Dios. Tengan en cuenta los siguientes ejemplos. Miren, en física nosotros tenemos a Newton, a Faraday, Maxwell, Kelvin. En química nosotros tenemos a Boyle, a Dalton, a Ramsay. En biología a Rein, a Mendel, a Pasteur. Tenemos en astronomía a Kepler, Galileo, Munder y muchos más, amados hermanos, que fueron cristianos, fueron nuestros hermanos. Estos hombres, así como decenas de otros que podrían mencionarse, eran creacionistas, no eran evolucionistas, y sus nombres son prácticamente sinónimo de surgimiento de la ciencia moderna. Para ellos la actividad científica dice que era un supremo llamamiento, uno dedicado a pensar los pensamientos realmente en Dios, en la búsqueda de Él. Entonces vemos a Boyle, el primer científico que muestra la diferencia entre los compuestos y los elementos. Fue un predicador laico. Vemos a Faraday, quien descubrió de la inducción electromagnética, en una ocasión simplemente hizo una lectura de la Biblia para un sermón diciendo que sus palabras no podían añadir nada a lo de Dios. Vemos a Maxwell, quien descubrió el flujo magnético, escribió las siguientes palabras: Señor, no depende de mí, ya sea que muera o viva, amarte y servirte es mi parte, y que tú me protejas. El astrónomo John Kepler creía: el objetivo principal de todas las investigaciones sobre el mundo exterior debe ser descubierto el orden racional y la armonía que ha sido impuesta realmente por Dios. Son palabras que están en libros de ellos, amados hermanos. Lord Kelvin escribió: no puedo aceptar que en relación al origen de la vida, la ciencia no afirme el poder creativo. Gran parte del conocimiento científico moderno se basa en descubrimientos de otros científicos que creyeron en la Biblia. Leonardo da Vinci, en 1452-1519, la ciencia experimental, la física, amados hermanos, y tantos científicos eran creyentes de Dios. Y así tengo un chorro, amados hermanos, de creyentes, de hombres que temían a Dios. William Petty, estadista en la economía. William Derham, la ecología. La termodinámica, James Joule. Henry Frey, la entomología de los insectos. Joseph Henry, el que inventó el motor eléctrico. Entonces nosotros tenemos miles de científicos que estaban con Dios, y por el hecho mismo de que estaba la palabra, ellos se metían y buscaban a través de las escrituras. Esa es la ciencia de antes, y miren cómo está la ciencia en hoy día. Entonces la ciencia es el destello del propósito de Dios en la naturaleza. La existencia misma del maravilloso mundo de los átomos y la radiación apuntan a una creación intencionada, a la idea de que hay Dios y un propósito inteligente en el centro de todo. El universo ordenado da testimonio de la mayor declaración jamás que se haya pronunciado en el propósito que creó Dios. ¿Quién dice esto? Dice nada más, nada menos que el científico Arthur Compton. Isaac Newton, 1642-1727,
consideró a sus escritos teológicos más importantes que sus escritos científicos. A él importaba poco lo ámbito científico, pero sí, científico. Él más estaba centrado en sus ámbitos teológicos. Dijo, hay un ser que hizo todas las cosas, que tiene todas las cosas en su poder y por lo tanto es de temer. También escribió, todas las cosas materiales parecen haber sido formadas con base en las partículas duras y sólidas antes mencionadas, diversamente asociadas en la primitiva creación por concepto de un agente inteligente, pues le corresponde ordenarlas a aquel que las creó. Habiéndolo hecho así, no es filósofo buscarle otro origen al mundo o pretender que podría haber surgido el caos por las meras leyes de la naturaleza. Miren, este es el concepto realmente de Isaac Newton. Él fue un cristiano y científico. Vemos otro, Joseph Lister, 1827-1912, estableció los métodos quirúrgicos antisépticos. Las contribuciones de Lister a la medicina han conducido probablemente, dice, a que más vidas fueran salvadas por medio de la medicina moderna que las contribuciones, de cualquier otra persona, excepto Pasteur. Al igual que Louis Pasteur, Lister era cristiano. Él escribió, soy un creyente en las doctrinas fundamentales del cristianismo. Miren, toditos ellos sin temor, hablando de Cristo. Y cuando nosotros vamos a enfrentarnos a alguien, no queremos ni siquiera asomarnos las orejas. Blaise Pascal, 1662, fue uno de los más grandes matemáticos de la historia. Sentó las bases de la hidrostática y la hidrodinámica, el cálculo diferencial y la teoría de la probabilidad. Él es el famoso por la apuesta de Pascal, parafraseado de la siguiente manera: ¿cómo puede perder a alguien que elija ser cristiano si al morir no resultara la existencia de Dios y su fe hubiera sido en vano? No habrá perdido nada. De hecho, habrá sido más feliz en la vida que sus amigos no creyentes. Sin embargo, si existe un Dios y un cielo y el infierno, entonces habrá ganado el cielo y los amigos escépticos habrán perdido todo en el infierno. Entonces, ustedes cuando ven confrontándose entre un ateo y confrontándose realmente con un creyente, la respuesta de un creyente es esta, y todo el mundo lo dice esto, todo creyente saca de esto. Entonces ellos ponen tantos argumentos que no hay Dios, y la respuesta es tan simple como dice este científico. ¿Qué pasa si yo creo en Dios y tengo todo en Dios, y al rato de morir en realidad no pasa nada, no hay Dios? No pierdo nada, dice. Pero ¿qué pasaría, dice, si ciertamente existe Dios? Tú le negaste a Dios, yo estaría tranquilo con el Señor, pero tú te irías al infierno. Algo inteligente, algo lógico. Y eso debería ser todo científico, pero en realidad no lo hace. Es más, amados hermanos, su forma de pensar. John Friedrich, un astrónomo inglés que descubrió más de 500 estrellas, declaró: todos los descubrimientos humanos parecen estar hechos con el solo propósito de confirmar cada vez con más fuerza las verdades que viven de lo alto y están contenidas en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, su padre William, también un astrónomo de renombre, con razón insistió: el astrónomo impío debe estar realmente loco. El doctor James Simpson nació en 1811. Fue responsable del descubrimiento de las cualidades anestésicas del cloroformo, que lo llevó a su uso médico en todo el mundo, y también sentó una base sólida para la ginecología y predijo el descubrimiento de los rayos X. Este doctor Simpson fue presidente de la Sociedad Real de Medicina de Médicos Real de la Reina.
la posición médica más alta de su época, dijo: el cristianismo funciona porque es verdad y se puede vivir y experimentar. No hay nada incompatible entre la religión y la ciencia. Al preguntarle cuál había sido su mayor descubrimiento, el doctor Simpson respondió: no fue el cloroformo, sino descubrir que soy un pecador y que podía ser salvo por la gracia de Dios. Un hombre pierde todo en sentido de la vida si no llega a tener una relación viva y activa con Dios por medio de Cristo. Miren esas declaraciones que ni siquiera le toman en cuenta al lado científico, sino que se basan realmente en la presencia de Dios. Albert Einstein, y eso creo que todos en este tiempo se estudia, no era un ateo como muchos afirman, algunos ateos confesos declaran que él era ateo. No aceptó al Dios de la Biblia, pero no era un necio. Sabía que había un creador. Observemos las palabras acerca de la fe y de la ciencia. La ciencia solo puede ser creada por aquellos que están imbuidos al fondo de las aspiraciones hacia la verdad y el entendimiento. Esta fuente de sentidos, no obstante, surge desde la esfera de la religión. A esto también pertenece la fe en la posibilidad de que las regulaciones válidas para el mundo de la existencia son de carácter racional, es decir, comprensibles para la razón. No puede concebir un científico genuino sin una fe profunda. Y así, amados hermanos, tengo muchísimo. Sería bueno mejor descargar ese libro y que ustedes puedan obtener en cada uno de sus hogares, porque es algo excepcional, es muy importante. Entonces, acabamos de ver muchos ejemplos, amados hermanos. Por falta de tiempo no puedo, porque son más de 250 hojas. Entonces, sí les pido, investiguen. Como cristianos tenemos que investigar, tenemos que ver un poquito más allá y no dejarnos, amados hermanos, llevar por corrientes filosóficas o cualquier situación. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor.